¿Cómo le va, Claudio? Soy Mauro Viale, buen día. Mauro, un gran gusto estar en el programa con ustedes. Igualmente, querido, muchísimas gracias. Estábamos leyendo la No, tapa, no, al contrario. tapa de la Nación donde aparece su opinión ahí en el mes, que quiero que la diga usted. Y un título a la antigua, estamos diciendo recién, parece. Dice, crecen las dudas en Estados Unidos sobre el rumbo de la Argentina. Como si dependiéramos de eso, ¿no? Como ese título de la época de Perón y que sé yo, que un título medio, un viejazo, pero lo suyo está en el medio y muy bien. ¿Me repite qué cree usted que está pasando, por favor? A ver, vamos a tratar de reconstruir lo que dije. Está muy bien, muy divertido. No, fundamentalmente está, o sea, hay así una dicotomía total entre lo que yo diría el mensaje y el trabajo del ministro Guzmán y de alguna manera el presidente y lo que está haciendo la Sí, vicepresidenta sí, sí, sí. en términos de la economía, o sea, eh, diciendo no podemos pagar, bueno, para eso tienen que negociar, para eso quieren negociar con el fondo, digamos, largándole los caballos al fondo, aunque el Fondo Monetario tiene piel gruesa, y por otro lado, todas estas peleas que no ayudan mucho, me parece, en lo que es el Grupo de Lima y las presiones de Venezuela, que eso ha creado tensiones importantes, no económicas, con los Estados Unidos, creo. Pero no creo que eso sea tan importante. Pero evidentemente hay así esta visión continuamente ya de decir, no negativa de la Argentina, sino decir, bueno, otra vez lo mismo. Eso es lo que leo yo y lo que veo de acá. Otra vez lo mismo, pero está bien, otra vez lo mismo, pero puede ser hasta peor, porque acá hay tres No, personas. claro, sí, no, peor en el sentido de que se está se está construyendo, a mi juicio, se está haciendo cosas sobre ya, digamos, una estructura que está vencida, con los cimientos mal, o sea, la Argentina ha sido el cliente latinoamericano más asiduo respecto con el fondo desde el retorno de la democracia, porque antes se decían los militares y todo eso, pero desde el año 83 no hay país que haya tenido tantos programas como con el fondo como la Argentina, digamos, entre los países más Claudio, grandes de América. usted que es la voz de la experiencia y del talento sobre estos temas, ¿usted cree que Argentina no le va a pagar al fondo? Eh, Puede no pagarle, pero las consecuencias son nefastas, porque el fondo no puede dar un perdonazo. El fondo puede decir, estás en atraso y después vos me pagás, porque la plata que presta el fondo, en la Argentina se ve, el fondo es este complejo voy a usar palabras libremente, este grupo de personajes siniestros, entre los que alguna vez he sido incluido, que deben tener conexiones con Wall Street y todas estas cosas y que juntan la plata y nos prestan a tasas desorbitantes. Resulta que el fondo presta a tasas bajísimas, las más bajas del mercado, llamémosla así, y la plata es de los bancos centrales. Capaz que nos está prestando Paraguay y nos está prestando Colombia, no es Claro. que nos esté prestando los Estados Unidos. Entonces, es muy complicado. Pero una cosita más, le robo No, no, directamente. me encanta, diga usted. La Argentina, si no paga, entra en atrasos. Si entra en atrasos, no puede pedir plata prestada. Se corta la relación de préstamos con el Banco Mundial, quizá con el BID y con los países, digamos, los bilaterales, no la China necesariamente, pero con Claro, todos los países del Club de París y todo eso. O sea, deudores, es una locura, sería deudores morosos. terrible. No, porque Alberto Fernández acaba de ratificar, ¿eh? Dijo anoche, no tenemos plata, como dijo Cristina, o sea, no podemos pagarle. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, para eso es que tienen que ir al fondo, ¿eh? Y armar un programa que lo tienen que hacer sí o sí, pues si la Argentina
con el fondo, sin el fondo, para arreglar las cosas, y el fondo entonces corre le corre los plazos hasta a 10 años, que es muchísimo, y eso ya les da eso les permite respirar. Y los intereses que tienen que pagar por año no son tan terriblemente altos, o sea, son 3% o algo así, y es totalmente pagable. Así que si no tienen plata, bueno, reconozcan la verdad. El mundo no lo va, o sea, puede ayudar a la Argentina en ciertas cosas, pero no va a considerar a un país como la Argentina o a un país como Turquía o Pakistán, que son deudores importantes, como pobrecitos. Quizá Pakistán sí, pero la Argentina puede ser, uno la puede calificar como país en crisis o como país, digamos, empobrecido, pero no es un país pobre, no es Zimbabue, ni es Malawi, ni es Haití. Bien, Hernán Leche le quiere preguntar, permiso. Claudio, ¿qué tal? Buen domingo, ¿cómo estás? Hola. Claudio, el fondo está evaluando la posibilidad de ampliar los DEG para los países miembros. Sí. Eso implicaría también a la Argentina, 4.300 millones de dólares aproximadamente. Ahora, una versión que circuló acá en los últimos días, y yo te lo quería preguntar si técnicamente es posible, acá decían, bueno, como eso le corresponde a todos los países, podría, supongamos México, cedernos su porción y que nosotros le pagásemos con eso al Fondo Monetario Internacional y deberle a México. ¿Es posible hacer esa especie de transferencia del crédito? Perdón, primero tengo que dejar de sonreírme. Perdón que estén hablando con una persona ligeramente cínica. No, está muy bien. Seriamente, yo creo que sí, pero no me parece posible. Pueden hacer algo de decir, miren, vamos a darle más a los países más pobres en la colocación de esa plata. De paso, eso todavía no está aprobado. Eso por lo menos hasta mediados de año no pasa nada. Ahora, si México en su infinita, digamos, sabiduría le regala los SDR, se los presta y le dice, mira, yo te los paso y vos pagás, está bien, pero dudo que eso pase. Dudo que ellos tienen los derechos especiales de giro a los fines prácticos es como tener dólares en la cuenta corriente. Es el Banco Central del mundo, pensándolo en términos muy así esotéricos, que emite plata y se la da a cada uno de acuerdo al tamaño de la economía. Yo no creo que los mexicanos o los brasileros u otro país así diga, tomá, te voy a dar esta plata, porque es plata con valor de verdad. México también tiene 4 o 5 mil millones de dólares, no se me ocurre. Perdón, me fui desvariando un poco. No, interesantísimo, Claudio, quédese tranquilo. Te agrego una más, si es posible. Ayer, en realidad, acá estoy preparado. El presidente, en una entrevista que le hicieron, reafirmó lo que había dicho la vicepresidenta, de que no podíamos pagar los 18.000 millones de dólares que vence el año próximo y el siguiente, y que estaban discutiendo el plazo. Y frente a la repregunta de la periodista, él confirmó que un buen plazo, y digamos, dio por hecho que se estaba discutiendo la posibilidad de que por única vez el Fondo Monetario extendiera, en lugar de 10 años el plazo máximo, a 15 años los Extended Fund Facility, por única vez por el COVID. ¿Esto lo ves posible? Es interesante. Sería una posibilidad, sí. O sea, no existe en este momento. Yo, en mis 30 años de fondo y bastantes años después
haberlo seguido, nunca he visto una cosa así. Por supuesto han habido perdones de deuda a los países pobres, y podría haber una resolución de por única vez. Lo que pasa es que no lo he visto ni en el grupo de los G7 ni en el grupo de los G20, que son los votantes cruciales, de que se esté hablando de eso. Podría ser, pero nuevamente eso requiere de una acción específica, no para la Argentina, sino general. Interesante que lo que usted dice sobre Argentina, que no es considerado un país pobre, ¿no? Está en el límite eso. Claro, o sea, nosotros los argentinos, y yo a pesar de vivir hace muchos años acá en Estados Unidos, pero nosotros los argentinos somos tangueros y vivimos llorando. Yo sé, no sueno muy serio. No, sí, quédese tranquilo. Pero ¿por qué no estamos considerados pobres? Si no, acá no hay, si usted, no tenemos un mango acá, no hay. No, una cosa es estar sin finanzas y con la cuenta bancaria en cero, sí. Y otra cosa es tener un ingreso per cápita. Si uno lo mide en términos de poder de compra, la Argentina está en los niveles de, digamos, está como Chile, está como Uruguay, antes estábamos mucho mejor, con niveles de ingreso de $15.000 o el 25% del nivel de ingreso de los Estados Unidos. Esos son países de ingreso medio a medio alto en la definición. Países pobres son de 2.000. Es verdad que hay pobreza en la Argentina, pero uno no puede considerar a la Argentina un país pobre. Yo estaba mirando el rango de países por ingreso per cápita en dólares, e incluso hoy en día la Argentina está de 190 países, está número 60. Es un número bajo, pero no estamos en el nivel, no estamos como Venezuela. No, está bien lo que dice, entiendo perfecto. Ahora, vivimos como en un país pobre, el ciudadano común, el habitante, vive pobremente. Evidentemente hay un empobrecimiento y la Argentina desde hace 10 años ha visto una caída en el ingreso per cápita. La pobreza es grande, pero es una pobreza relativa que no es comparable, claro. Ni siquiera, o sea, yo que he estado trabajando en otros países, o sea, pienso en la India, que tiene mucha riqueza y todo eso. O sea, en la Argentina, salvo en lugares muy específicos, no se tiene el nivel de pobreza. Es muy difícil lo que estoy diciendo. No entiendo, yo entiendo. Porque incluso cuando usted hace referencia a la India, que es una potencia pobre, porque tiene más pobre, que es una cosa de loco. Definir la India es todo, hay que hacer un ejercicio, porque es una tremenda potencia con un montón de gente que es pobre. ¿Cómo se define eso? Bueno, porque primero la India hoy en día es la economía número 6 en tamaño en el mundo. ¿Y entonces? ¿Okay? Tiene aspectos de crecimiento en la parte de digamos, computación y en la parte medicinal. Tiene una población de 1.300.000 millones de personas, y la clase media, que no es la clase media argentina, claro. Hay que ver, sí. Son 300 millones, pero todavía hay en niveles de pobreza absoluto, hay 50 millones, hay más gente en pobreza sí. absoluta que la población total de la Argentina, sí. Y en pobreza 300. O sea, podemos hablar de eso mucho, pero son comparaciones que no nos gusta escuchar en la Argentina, porque realmente, o sea, somos un país empobrecido, un país que ha tenido problemas, pero de ninguna manera puede ser considerado pobre. Un país ahora, con problemas tremendos de desempleo.
Usted que es un buen lector, le recomiendo el tercer libro de Harari que estoy leyendo yo, sobre las perspectivas sobre el empleo que viene, y Harari nos mata en el sentido que no habla de Argentina, pero dice, el único trabajo que viene y que tiene futuro llano inmediato es el trabajo tecnológico y de biotecnología también. Lo demás, olvídense que la gente va a terminar sin especialización, porque no hace falta. Con lo cual a nosotros nos pone en el último lugar, ¿no? No del todo, no. Ahí, o sea, yo leí también el libro, el de Harari, ese. El último. Yo leí uno hace medio año, una cosa así, creo que es el último, no sé, no importa. Pero, digamos, la Argentina tiene gente de calidad extraordinaria. Yo me excluyo, pero realmente, o sea, cuando los argentinos salimos al exterior, ¿sí? Es fantástico, o sea, la capacidad de adaptación. No está bien, pero yo le hablo de Argentina, Claudio, tenemos 50% casi de pobreza. Sí. Ahora, nuevamente, no quiero minimizar el problema porque sí. Es un tema muy complicado y realmente hay un problema de distribución del ingreso, hay un problema de educación que se ha estado deteriorando, problemas de salud que se han estado deteriorando. En realidad Argentina está retrocediendo, pero tiene, digamos, es un país que manejado bien no tendría estos problemas. Bueno, está buena definición. Buena definición. Sí. Buena definición. O sea, pero, o sea, y no me puedo sacar esa pena yo de encima, perdón que lo personalice. No, está bien, buena definición, pero entonces, ¿qué hacemos con ese trío? Yo a Guzmán lo sacaría porque es un técnico, ministro de Economía. ¿Qué hacemos con ese dúo que no interpretamos bien, que es entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Cómo manejamos eso? O sea, ahí me está metiendo en terreno pantanoso. Estoy entrando en los esteros de Liberá. No, pero está publicado en La Nación con ustedes por medio y en la tapa. ¡Qué lío! No, lindísimo de aprender eso. ¿Qué hacemos? No, pero realmente tienen que entender. Yo creo que Fernández, no tiene el poder, pero entiende, y no creo que Cristina esté tan en la luna. Lo que pasa es que hay una visión en la Argentina de que somos ricos no es verdad porque lo vivimos totalmente, pero un poco de que en la Argentina lo que pasa es que hay gente que se queda con todo, pero está ahí, que no hay que trabajar para sacar, hay que reorganizar el país. ¿Por qué un país que estaba tan atrasado respecto del nuestro en democracia le fue bien como es Chile? ¿Por qué el país más parecido a la Argentina, que es Uruguay, culturalmente también ha estado creciendo, que tiene instituciones que funcionan? Yo creo que es un tema institucional y de entender de que no hay milagros, ¿sí? Yo siempre hablo del realismo mágico latinoamericano. Parece que nosotros lo queremos vivir. Perdón, nuevamente me fui por las ramas. No, encantador. Claudio, la última pregunta. Igualmente, uno cuando analiza y se fija los vencimientos de la Argentina, claro, los vencimientos con el fondo estos 2 años próximos son impagables, está claro, creo que hay consenso. Es clarísimo. Está claro. Conclusión, hay que extender los plazos. Ahora, cuando uno lo aplica a los 10 años, que en realidad va desde los 4,5 de gracia originales hasta los 10, los vencimientos se concentran en el mismo periodo donde se concentran los vencimientos de la renegociación con los acreedores de deuda, con lo cual, y yo diría, cuando vos ves los bastones de vencimiento, te diría, vas a tener que renegociar de nuevo. Con lo cual, hay un sector tal vez que dice esto no es suficiente. Por eso se plantea esta cuestión de la extensión de los plazos que le preguntaba antes. Sí, o sea, yo lo entiendo desde un punto de vista financiero. Por supuesto, las deudas que se han refinanciado, en realidad corrieron la mayor parte a 20 o 30 años incluso, entonces está bastante distribuido. O sea,
lo que y esa deuda se redujo. Lo que la Argentina no va a poder sacar es que le den un perdonazo respecto de la deuda del fondo. Lo de los 15 años yo no lo había pensado, puede ser que haya alguna presión para hacerlo, lo cual le ayudaría a la Argentina, pero eso sería si hubiera un programa con el fondo, no es automático. Claudio, agradecido y encantado que salga en el programa de Rivadavia. Le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en el programa y aguantarme Está muy bien. Con mi cinismo provincial. Está muy bien, bienvenida a la inteligencia. Chao, querido, muchas gracias.